en esta pampa húmeda? A ver, un poco esto lo estás mencionando, un poco a la comunicación que hicimos ayer de Ciudad Real. Efectivamente, sí. Porque la verdad que, bueno, como dice bien la nota, vemos mucha preocupación de lo que nos está pasando. Hicimos un poquito un recuento de lo que pasó. Perdimos el tiempo de alguna forma del invierno, tiempo valioso. Y ahora esto, se armó la mesa en su momento con la provincia, el municipio, que bueno, todavía está funcionando, y después se agregó a la Nación fugazmente, porque la Nación creo que tuvo dos mesas y Tipo desapareció. golondrina, entró y salió. Y la realidad es que perdimos ese momento y ahora ya prácticamente perdimos 2 meses valiosos de la primavera y el verano para empezar a recuperar camino, y nos queda menos de la mitad del tiempo de esa ventana y los avances son muy, muy lentos. Entonces, de alguna forma, para poner en conocimiento al productor de que esto viene muy lento, de que la reacción desde el municipio y la provincia que están trabajando en la mesa Es tardía. es muy lenta y tardía en algún caso, pero es muy, muy lenta para la necesidad real que tenemos. Hoy tenemos más del 80% de los caminos secos, pero de ese 80%, diría el 85-90% están intransitables. Intransitables porque tienen un deterioro muy grave, básicamente de cortes de pozos, que si no se recupera eso y tenemos un otoño normal, no un otoño exacerbado como el que fue, se complica. Vamos a tener una situación de intransitabilidad de vuelta, pero antes de entrar en la cosecha. Bien, en algún momento se habló de la posibilidad de llevar a un acuerdo entre lo público-privado, con los rurales, con la municipalidad. ¿Este puede ser ese momento o no están dadas las condiciones? A ver, esta es una situación de coyuntura. Por eso. Una situación de crisis donde es muy difícil abordar eso, porque hay números que salen fuera de las cuentas, de alguna forma, porque esto es, o sea, hay una destrucción muy grande de la red vial, donde el costo de operación es alto y es muy difícil poner una situación. Pero sí, de alguna forma, si esto sigue así, el planteo es por ese lado. Bueno, pero con una tasa vial baja, que es lo que se ha dicho mirando los valores de otros distritos, Casares, todos los vecinos, me refiero, que muchos de acá, 9 de julio, tienen campos en el límite, mitad de 9 de julio, mitad de Los Toldos, mitad de 9 de julio, mitad de Casares, sí. Quiere decir General Viamonte o Bolívar y demás, sí. Con diferencias de tasa vial. Sí. Y esa tasa vial, en este contexto, ¿es suficiente para todos esos trabajos? A ver, sin números claros, la realidad es que puede ser cara o puede ser barata. En función, claro. ¿En función de qué? ¿De cuáles números? Tipo, claro. Si no hay un presupuesto real de los costos, es muy difícil. Que es un poco el planteo que le hicimos también a los concejales cuando fuimos citados a la mesa al comité de presupuesto, a la comisión de presupuesto, perdón, justamente cuáles eran los números. La realidad es que uno sabe que hay un aumento de costos, básicamente por inflación, y después hay un aumento de costos por otro lado, pero la realidad es que sin los números es muy difícil. Por eso el pedido que se le hizo al Consejo Deliberante fue saber tener esos números claros y que de alguna forma el Consejo Deliberante controle que el Ejecutivo use esos fondos para ese fin y esos fondos no sean usados en otro tipo de gastos o caigan a rentas generales para otros gastos. Ese fue un poco el pedido. De ahí el aval de alguna forma, aceptar de alguna forma el aumento de tasa, pero con esas condiciones. Si no tenemos un número real de los costos y de cómo se va a ejecutar la plata, es muy difícil decir que ese aumento es caro o ese aumento es barato. Bueno, hay que hacer un trabajo técnico, cash flow. Exactamente. Tipo Entonces, empresarial, y a partir de ahí decir, bueno, esta es la proyección, esta es la inflación. Entonces, es muy difícil decir eso. Y bueno, sí, como bien decís vos, 9 de julio es una de las tasas viales más baratas de la zona. Pero bueno, ese es un poco el punto de vista, ¿no? Bueno, tasa baja y municipio desfinanciado. Así que bueno, ese es un poco el punto de vista de dónde estamos parados, pero la realidad es que necesitamos la claridad para poder decir si está bien o está mal. Bueno, de todos modos, he hecho todo un diagnóstico de esta naturaleza.
ese tema de la tasa se puede rever en una sesión del Consejo Deliberante, pues se plantea. Totalmente. Así que bueno, sí. y ver. Que es parte, de alguna forma, del Consejo Deliberante, es parte del controlador del Ejecutivo. Es parte de su trabajo, ¿no? Por eso. Controlar cómo se ejecutan las tasas, dónde se ejecutan y realmente cuáles son las necesidades. Porque es muy fácil aprobar o desaprobar un aumento sin un conocimiento profundo o un sostén de eso. Sí, como en cualquier empresa, hagamos los números, el cash flow, a ver qué nos dice esto, y a partir de ahí tenemos que salir a juntar los fondos para poder armar por eso esquema. Es difícil. Y yo creo que el Ejecutivo tiene que tener un conocimiento de eso, que supuestamente el Ejecutivo se lo debe hacer llegar al Legislativo, y el Legislativo debe tener un conocimiento profundo de cuáles son los números y dónde va el plata. De hecho hay un sistema público que se ejecuta y se va marcando dónde van los fondos del municipio. Sí, que además lo controla el Tribunal de Cuentas. Totalmente. Y que está accesible también a ellos. Entonces, de alguna forma es el Contralor. Bien. Bueno, y el tema de la producción, del trabajo, ¿se ha mejorado en función de este cuadro de situación? Sí, la realidad es que el último mes cambió totalmente. Pasamos de tener un exceso de agua a empezar a ver déficit de agua en algunos lugares, en la parte productiva básicamente. Si bien hay una superficie anegada importante el 9 de julio todavía, pero bueno, el agua bajó, se secó mucho, bajaron las napas, y eso permitió en el último mes, que se transformó medio en un loquero, pero bueno, avanzar con los trabajos de siembra, de lo que se pudo. Se mejoró, o sea, los caminos se secaron también, se pudo acceder de esa forma. Y bueno, y creo que vamos a tener una siembra un poquito mejor de lo que esperábamos, no mucho más, pero bueno, un poquito mejor de lo que esperábamos. Nosotros hablamos en su momento de alrededor del 45-50%, puede ser un poquito más de eso. Y ahora, bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo y nos siga ayudando con algo de agua. Bueno, tenemos... o sea, es un poco dicotómico pedir que deje de llover a que llueva algo. El pronóstico nos está adelantando algún chaparrón hoy, empieza a empezar, algún chaparrón aislado hoy y mañana, en la madrugada y en la mañana. Sí. Aislado, pero bueno. Aislado. Y la semana que viene por ahí dan alguna posibilidad de agua. Sí, bueno, a partir del jueves. La realidad es que el diciembre cambió totalmente. Ya a partir de noviembre cambiaron algunos lotes y diciembre cambió rotundamente y bueno, eso nos permitió avanzar muchísimo. Un loquero porque la realidad es que queríamos meter una campaña en menos de la mitad del tiempo y eso es muy difícil, ¿no? Porque los últimos lotes se llegaron prácticamente a trabajar sin humedad, con muy poca humedad. Pero bueno, se pudo hacer algo más de lo que estaba previsto y bueno, qué sé yo, la verdad que la cosecha fina, si bien fue dispar, fue buena o fue mejor en promedio de lo histórico, por ahí con falta de calidad y bueno, y los precios del trigo que son más bajos de lo que por ahí se esperaba. Pero bueno, la realidad es que fue una cosecha dentro de lo poco que hubo buena, y lo que viene de la gruesa, la verdad que viene muy bien. Si nos sigue acompañando el agua, esperemos tener una buena campaña gruesa. Lo que sí nos preocupa, por eso la mención, es el estado del camino para poder sacar esa cosecha cuando llegue ese momento. Sí, bueno, de hecho, lo que venimos hablando es lo que sembramos, o sea, la siembra se atrasó tanto que el grueso de la cosecha va a estar empezando por allá por mediados, fin de abril para adelante. Bien adentro del otoño, que esa es la preocupación más grande que tenemos. Que empiece a llover. Que empiece a llover ahí, o que tengamos lluvias normales, no disparatadas, normales, y con la estructura vial que tenemos hoy es totalmente frágil a pequeñas lluvias, ¿no? Claro, volvemos otra vez. Ese es el punto. Otra vez como si en muchos lugares no se hubiese hecho nada. Sí. A ver, y bueno, y alertando de alguna forma de institución y bueno, poniendo en auto a los productores de lo que de la realidad que está pasando y comunicando esto, ¿no? Que se viene trabajando con la mesa, pero bueno, la realidad es que es muy lento y las respuestas y las reacciones son muy lentas a la necesidad nuestra, ¿no? Te cambio de tema. Este fenómeno universal, continental, con temas de petróleo, también cereales,
en los cuales está Estados Unidos Sí. queriendo manejar toda la producción de América Latina, el alineamiento que está dando el propio presidente Trump, acuerdos que ya hay previos con China y con otros países. ¿Cómo gravita en ustedes los productores y a la hora precisamente de llevar adelante las comercializaciones? A ver, hoy es temprano todavía para decir algo. Esto de alguna forma es muy nuevo, muy reciente. Y todo sorprendido porque es Todo sorprendido un porque es tablero pateado totalmente. exactamente, pero bueno, o sea, hay que ver cómo reaccionan. O sea, el gran comprador mundial que es China, y de alguna forma el otro gran productor que de alguna forma fija precio que es Estados Unidos, cómo reaccionan uno y otro para con estas cuestiones geopolíticas, Claro. y eso cómo nos va a afectar en los granos a nosotros como país. Porque da la sensación que Estados Unidos dice, bueno, América para los americanos, pero desde el punto de vista comercial, ya hoy desde el punto de vista jurídico, Sí, ayer lo dijo él, el derecho internacional es mi moralidad. sí. De hecho, acaba de alguna forma Descolocó al mundo. desproteger de sacarle apoyo a más de 60 organizaciones Tal cual. internacionales. Que son las que han hecho no- toda la gran construcción de desarrollo del porque no, mundo. o sea, cree que no tiene ningún tipo de beneficio para Estados Unidos. O sea, el cambio geopolítico a partir de esto hay que ver cómo reacciona y para dónde va. No, Y parecería cómo ser que reacciona empezó Estados Unidos a ponerle un límite. sí, Ya el Congreso ayer y el Senado. y la parte correntino. comercial en lo internacional, que Por cómo nos eso. va a afectar. Por eso pregunto. Porque De hecho, claro, de la guerra comercial, China viene mermando la compra de soja a Estados Unidos, que se fue una de las discusiones del año pasado, y dentro de los acuerdos que se habían logrado no se llegaron a cumplir las metas tampoco, de compra de poroto de soja desde China a Estados Unidos. sí. Bueno, pero en el medio siguen los caminos abiertos con Argentina y otros países por Porque parte de China. justamente termina comprando en Sudamérica y abasteciéndose en otro lugar del mundo, Claro. y dejando de lado de alguna forma a Estados Unidos. Esto al mercado interno le conviene. El tema es que entre un país tan particular como es Argentina en una guerra comercial de esta naturaleza. Sí, totalmente. Pero bueno, Porque- creo que es muy temprano para visorar cómo puede afectarnos esto en los mercados. Pero que patea un tablero, patea un tablero. Totalmente. No sé, hay que ver cómo sigue madurando esto y cómo sigue para qué lugar va y qué curso toma. Parecería ser que empiece a reaccionar el propio pueblo norteamericano Sí. o las instituciones norteamericanas son las que le van a poner el freno. Ayer el Parlamento, o mejor dicho el Capitolio, Sí, le marcó el camino, sí. se enojó y todo, pero y después se le va a decir, no, el derecho internacional no existe, es mi moralidad. Sí. En el fondo, viste, la ley soy yo, tipo reyes de otro siglo. Sí. Pero bueno. Y estamos en el siglo XXI de la democracia, de la convivencia, de la asociación constante, del intercambio. Y de pronto... Nos amanecemos con esto. No, bueno, Porque fue así. sí, tal cual. Tal cual. Y de tan malo que era Maduro, ahora no es tan malo, solamente es el petróleo. Así que bueno. Y ¿Qué qué sé yo, que esto nos encuentra en No, el tema es ustedes, los dirigentes, en un porque momento de una... tienen que guiar con su... Sí, es muy difícil, y nos encuentra también, gracias a Dios, con un año una buena cosecha para el país. De hecho, las bolsas de cereales están planteando una cosecha de 155 millones de toneladas, que es casi 13-14 millones de toneladas superior a la del 2018, que fue una de las más altas. Así que bueno. Bueno, en todo eso la tecnología ayuda precisamente, más allá de esta crisis que tenemos en la pampa húmeda acá, en esta región núcleo. La tecnología ayuda para este desarrollo y este potencial de mayor... Sí, totalmente que ayuda. Lo que yo creo que los últimos 3-4 años, me animé a decir 5, no se pudo terminar de expresar por una de las condicionantes más graves, que fue la falta de agua. Porque en estos 5 años tuvimos falta de agua, claro, en distintos lugares del país. Más o menos, en el sur, en el norte, en el centro, pero siempre tuvimos algún faltante, y eso generó que no haya una expresión de ese uso de tecnología a nivel nacional. Hoy, que la condición es un poco más pareja en todo el país,
y tenemos más agua de alguna forma en todo el país, si bien hay zonas que están más al límite, la realidad es que se está expresando. De hecho, esto se pudo ver muy claro en el trigo. Tuvimos una cosecha que, si la miramos, fue casi 4 millones de toneladas superior a la última, 4 o 5 millones, a la última cosecha más grande que tuvimos. O sea, eso demuestra de alguna forma que la tecnología funciona, pero claro, tiene que estar completada con todo, y uno de los puntos es el agua. Claro. Bueno, también hace a todo este proceso de crecimiento y de desarrollo las infraestructuras, Totalmente. que estamos muy bajos todavía, Sí. En general. No te hablo de la zona nuestra. A ver, si miramos la pampa húmeda en general... ese es un déficit muy grande que tiene el país, que de hecho ha quedado... No, pero hay provincias que lo tienen bastante más atrasado. resuelto. Santa Fe lo tiene más resuelto. Hay provincias que Córdoba resolvieron mejor, y hay provincias, bueno, provincia de Buenos Aires está muy atrasada en el tiempo con eso. La Pampa incluso lo tiene mejor resuelto que Buenos Aires. Y la realidad es que las cosechas son cada vez más crecientes, y no así las obras de infraestructura. todo lo que es infraestructura. De hecho, bueno, parte de esto y de mitigar esto es la última etapa que se anuncia del salado, que pensemos que esto lleva más de 20 años ya en proyecto, y todavía estamos hablando de esto. Si viene una obra de una envergadura muy grande, en la etapa 4.2 está medio reactivar, todavía no se terminó de reactivar, que fue el anuncio del gobierno, Sí, están ahí está medio de reactivación, todavía en la no se primera terminó hoja de del reactivar. libro. Y la etapa 5, que bueno, la provincia sale a licitar la etapa 5, y que espero que realmente la licite y se haga, porque son fondos internacionales los que va a usar. Yo lo que percibí el otro día hacer. en la presentación, y después hablando con Néstor Álvarez, que viene seguido el 9 de julio, que el compromiso es muy firme y no se da marcha atrás. Está bien. Esa es una cuestión, y la otra cuestión importante, que también entró en el presupuesto, que también esperemos que se ejecute, porque esos son fondos de la provincia, es el nodo Bragado, que nos permite a nosotros mitigar las inundaciones, acelerando el escurrimiento. Escurrir todo esto. Sí. Claro, estamos hablando de 3 años vista. Totalmente. Mínimo. Sí, pero bueno, el tema es que se haga, porque esto no es de ahora, esto lleva mucho tiempo, y cuando tenemos inundación pedimos por eso, empieza a reactivarse, cuando se va el agua nos quedamos todos tranquilos. Bueno, yo lo miro desde lo más humano. ¿Viste cuando una pareja está ansiosa de un hijo y de pronto el Evatel le dice 99.9? Bueno, ahora chequémoslo con el médico y dice está embarazada. Bueno, viene la alegría y tiene que esperar como mínimo los 9 meses. Está bien, no importa, pero que esté eso, realmente que se haga, porque si no volvemos, y todos sabemos que ese tipo de obras, cuando tenemos problemas de exceso de agua, tampoco son fáciles de hacer porque el costo es elevado, se hacen en épocas secas. Pero que se ponga en cartera realmente, que esté el compromiso y que se ejecute. Tal cual. Eso es parte clave de que esto realmente dé su fruto, y que toda esta pelea que tuvimos todo este tiempo para tratar de lograr algo se termine concretando. Y termine siendo de alguna forma obra para adelante, para que el próximo evento de exceso de lluvias nos agarre con el caballo mucho más acomodado. Bien, y no trae el carro. Totalmente. Bien, está Norberto Luna siguiendo con atención la conversación, se va a sumar con una pregunta. Una pregunta quería hacerle, Hugo. Sí. No sé si es palabra de un solo productor, un trabajador. La pasada, cuando hablamos del tema del agua, cómo afecta a la zona 9 de julio, me decía que el productor puede estar tranquilo porque tiene para vivir así todo con la situación 3 años, más allá que esté afectado. ¿Es una realidad eso? ¿O simplemente es palabra de un solo productor que le pasa a él, que lo ve de esa óptica? A ver, puede haber productores que tengan situación económica más o menos acomodada, y va a haber productores que no. O sea, esto es una población general. Algún productor seguramente va a estar más acomodado y tiene esa posibilidad, que supo manejar sus números y supo tener su capacidad de ahorro, que esa es la discusión que siempre tuvimos con los gobiernos anteriores, los nacionales básicamente, donde nos trataban de mezquinos cuando uno
juntaba cosecha, y esa cosecha justamente era para tener un ahorro para cuando teníamos los problemas de sequía e inundación. Entonces era una caja de ahorro. Te la llevaba con las retenciones. Era una caja de ahorro de alguna forma, porque justamente el productor sabe muy bien que el campo, al ser una empresa de cielo abierto, tiene sus ciclos de buenos y sus ciclos malos. Ciclos buenos me refiero cuando hay buenas cosechas, que no son para gastárselas todas juntas, sino que es parte de eso tiene que dar como reserva para cuando tenemos problemas de malas cosechas, de sequía, o problemas de inundación como fue donde tenemos que afrontar ese tiempo muerto con recursos que tenemos guardados. Y por supuesto que en esta población hay productores chicos que no tienen esa capacidad. Claro. Y que son los más afectados. Por eso, bueno, se pelea también por eso, porque la realidad es que el productor chico es el más desprotegido de una forma, porque no tiene la capacidad de ahorro de un productor mediano o más grande, y tiene que, en estas situaciones, es muy difícil volver a recomponer su sistema productivo después que pase el temporal, ¿no? Bueno, pero pese a todo eso, fíjate vos los reclamos que muchas veces los sectores, vos lo has contado acá, han tenido que en estas crisis ir a pedir auxilio al banco, así que significa que... Totalmente, que por eso también se piden herramientas financieras para poder, después del chaparrón, de la lluvia, y cuando podemos volver a trabajar, tener herramientas financieras para encarar de vuelta una nueva campaña y poder salir de vuelta a flote. Claro, bien, y la ayuda que siempre se recibe a través de financiamiento, del Estado Nacional, como queramos llamarle, es entre comillas porque el productor de cierta manera tiene que devolver eso, no es que simplemente... Nada regalado. No. La realidad es que son ayudas financieras que por ahí lo que contemplan ese tipo de ayuda, en algunos casos, pagar después. Es pedir menos requisitos, o con la presentación de la emergencia o del desastre, tener la facilidad de acceder al crédito sin que tuviera la espalda para recibirlo, para poder recomponerse. La realidad que las ayudas financieras propuestas para esta inundación fueron, la verdad, que muy pobres en función del contexto de la gravedad y de los números que realmente se manejan en el campo. Pero bueno, fue una ayuda. Sirve a media, pero bueno, sí. Hay que ver qué pasa de la campaña que sigue, donde realmente va a haber muchos productores que necesiten esa ayuda, y si realmente los bancos estatales, tanto de la nación como de provincia, aparecen realmente con una ayuda financiera para esos productores y poder recomponerse, que por supuesto que no es plata regalada, es plata que hay que devolverla, por ahí con una tasa subsidiada, con plazos un poco más largos, o con facilidad de una carpeta más pobre de los productores, pero nada es gratis acá y nada es regalado. Sí, porque a veces está bueno leer los títulos en general, porque leemos un título grande, el Estado ayuda a los productores en esta crisis, pero como brindándole la ayuda económica, y muchas veces leemos ese título grande y nos quedamos, el Estado lo ayudó, sí, pero la letra chica de abajo muchas veces no se lee o no se... Me tiene que devolver. A ver, son todos créditos, claro, con tasa más blanda, con alguna quita de intereses, con algún plazo un poco más extendido en inicio de evolución, pero todos tienen un costo y todos se tienen que devolver. Bien. Hugo, por último, el documento tiene claramente 3 patas. El municipio, que gestione y haga lo que le pasa, sí. Provincia, que se siga poniendo las pilas, sí. Y Nación, que está totalmente borrado ahora. Sí, la realidad es que lo de Nación, lo mencionamos muy claramente, quedó totalmente desvanecido con el... minimizado de acuerdo a los anuncios que se hicieron en su momento. Estamos todos con una expectativa grande. Que generó muchas expectativas, y nosotros se lo planteamos muy claramente a la gente de Nación, que habían generado una expectativa muy grande, que iba a ser muy difícil de soportarla, pero quedó totalmente demostrado que la ayuda fue mucho menos de lo que esperaban los productores, y realmente sin el compromiso que se pidió en la mesa de mantenerse por 120 días o 150 días, que era hasta bien entrado el otoño, con la ayuda de maquinaria, y eso, bueno, realmente terminó de desarmarse ahora, porque queda solamente un equipo del ejército acá trabajando, el resto de la niña. El resto de los equipos se fueron ya, o sea, prácticamente menos de un mes de trabajo se retiraron.
queda solamente el equipo de provincia trabajando, que la realidad es que está haciendo un buen trabajo, pero bueno, es un solo equipo y está haciendo un trabajo de reconstrucción total, y eso genera que esos caminos queden reparados, pero el avance es muy lento porque son muy pocos kilómetros que se hacen. O sea, Sí, y y la hoy necesitamos maquinaria una vial de 9 de julio reparación que sigue todavía general. en talleres. Y bueno, la cuestión del municipio, que realmente no se termina de resolver las reparaciones y los fondos para esas reparaciones, pero bueno, que otra cuestión, igual que la eficiencia de la maquinaria, la capacidad operativa de las máquinas del municipio, que es otro punto más que se viene discutiendo también en la mesa, ¿no? Justamente ante la necesidad de este problema tan grave que tenemos, que es la rotura de la red vial de 9 de julio. Bien, clarísimo.